Ya está. Bueno, pues muy buenos días, chicas, a la cuarta sesión ya, fíjense qué rápido, o quinta, ya ni sé, del taller de técnicas de estudio. Se asoma en el horizonte la mitad del taller. Me gustaría escucharlas antes de empezar, cómo se han sentido, si les ha servido. Y bueno, como introducción a la clase de hoy, pues vamos a tocar el último punto de habilidades de aprendizaje para el examen. En este caso, pues bueno, vamos a encargarnos de un tema que es una especie como de fantasma o sombra, porque está ahí en su formación académica, pero que no se le da la importancia que se debe, ni siquiera el mismo aspirante lo toma, y bueno, a la postre llegan a ser factores para que no queden en la universidad. Así es que, bueno, a diferencia de otros talleres de estrategias de estudio que he dado, esta nueva versión pues incorpora la parte del estrés y de la ansiedad, ¿vale? Entonces espero que lo que vamos a ver este domingo pues les favorezca en sus intereses y sobre todo que se visibilice este problema para que lo puedan manejar. Esto solamente es una probadita, porque el tema es mucho más complejo, y que las lleve a gestionar esta cuestión del manejo de la manera más oportuna y en el debido caso, pues también no se queden con esto, sino que busquen ayuda más especializada. Les recuerdo que pues sin salud no hay aprendizaje. Y la salud no solamente es la parte física, sino también la parte emocional y psicológica. Y eso, bueno, como profesor me interesa mucho porque en la mayoría de los casos es una limitante que llega a incidir enormemente en el resultado de su preparación. Y que como profes, pues bueno, también llega a afectar la manera en cómo se gestionan los cursos. ¿Sale? Así que bueno, ya ahí está planteada prácticamente la introducción al tema. Lo que hoy vamos a ver, pues van a ser algunos de los principales puntos de esta problemática que van a estar acompañados de algunas orientaciones y consejos que va con la finalidad de que puedan enfrentarse mejor al manejo del estrés, lo detectan a tiempo, lo trabajen. Por ahí en la carpeta de Drive hay un documento que necesito que me hagan la semana para que puedan eh, identificar esa situación de estrés y bueno, el que yo posea esa información, pues me va a ayudar también muchísimo a tener un panorama más completo de sus necesidades escolares y también de cómo se están enfrentando a esta problemática que es el estrés y la ansiedad escolar. ¿Sale? Entonces, dudas con lo que vamos a ver ahora. No, todo bien. No, ninguna. Perfecto. ¿Sale? Pues bueno, comenzamos con los objetivos. ¿Qué me planteo? ¿No? Bueno, después de todo este rollito, aquí la intención es que se sensibilice a, a ustedes de este tema que, insisto, se llega a pasar de largo, o peor aún, lo naturalizan, y bueno, me ha tocado ver casos hasta donde parece una cuestión medio tóxica y obsesiva, que si no se sienten ansiosos, estresados o nerviosos por el examen, sencillamente no cuajan, ¿no? Que me parece algo muy similar a la de la letra con sangre entra, ¿no? Y bueno, eso es hasta peligroso, porque no solamente influye en el rendimiento escolar, sino también en otras áreas de su vida personal, ¿no? Entonces, además de sensibilizar, lo que me propongo ahora es exponer los principales rasgos de estas problemáticas para que la identifiquen y puedan empezar a trabajar. Y por supuesto la parte de las herramientas. Esto es
Algo que me parece ya es el sello de la casa de este taller, no solamente quedarme con lo teórico conceptual, sino llevarlas a una situación más práctica, ¿no? Que haya beneficios reales, pero de ese y para ustedes, ¿no? O sea, que al final esto no se tome como una especie de producto mágico y milagroso o estandarizado, sino que más bien se vaya adecuando a sus propias necesidades particulares. Esto, bueno, un reconocimiento a que, como diría mi santa madre, cada cabecita es un piojero y aunque se parte de necesidades generales, hay algunas otras que son más propias, ¿no? Entonces, al final, aquí pues nos vamos de lo general o particular. Y bueno, ya visualizando los objetivos, me gustaría comenzar oficialmente con esta imagen. ¿Alguna vez se han sentido de esa manera? Sí, la mayoría de veces. ¿Ok? Yo me pongo nerviosa cuando en lugar de poner mi nombre pongo mi apellido. Ah, caray. Ok. Es simplemente por los nervios, que no leo bien. Y eso hay que tomarlo mucho en cuenta, ¿eh? Mucho, mucho en cuenta, porque limita nuestra capacidad de resolver el examen, de aprovechar lo que estudiamos. Bueno, la razón del por qué llegan a ese punto es por el exceso de esto. Yo también en su momento me ha pasado y pues vamos a poner las cosas por su nombre, ¿no? El estrés, que es lo que provoca que estemos en esa situación, va a ser definido como un estado que nosotros tenemos ante una situación emergente. Es parte de nuestra reacción ante situaciones que no conocemos. O sea que hasta cierto punto, como sucede con el miedo, es una especie de mecanismo de defensa que nos lleva ya sea a huir o a ponernos alertas ante esa situación. Así que de manera intrínseca, cuando hablamos de estrés, pues no es malo. Y en algunos casos eso nos lleva incluso a romper cierta zona de confort. Pero aquí me estoy abocando más en en el exceso y en la permanencia de ese estrés. Ahí es cuando la situación se complica, ya que disminuimos nuestro rendimiento, perdemos la seguridad y la confianza de hacer las cosas y nos lleva a experimentar lo que ustedes me acaban de compartir, que es un bloqueo para reaccionar. ¿Sale? Si nos situamos para el caso del ámbito escolar, el estrés, pues tristemente no solamente va a desempeñar perdón, va a incidir en el desempeño académico, sino que llega a afectar otros espacios de nuestra vida. Nos asumimos como personas incapaces de realizar las cosas, se favorece más el fracaso preprogramado, estamos desatentos al aprendizaje, a la formación, eh, si lo trasladamos a nuestros vínculos personales, pues nos eh, visualizamos como más tristes, enojados, iracundos, incluso hasta llega a la apatía, ¿no? Entonces es muy importante identificar eh, el límite en donde el estrés pasa de ser un elemento que me permite reaccionar. O sea, imagínense si no tuviéramos este estrés, pues sencillamente creo que si alguien nos estuviera correteando para golpearnos, pues no haríamos nada, ¿no? Nos quedamos así de la. Pues el estrés nos hace, pum, correr o bueno, buscar el medio de defendernos, ¿no? Entonces,
es imprescindible reconocer cuando ese límite se rompe y comienza a afectarnos y nos lleva a situaciones de agotamiento, ¿sale? Y también es muy importante el no estar de manera permanente en ese estado. También el cuerpo necesita de relajación. Así que, como dice esta frase, que me la saqué de un manual de manejo de estrés escolar, que les da a sus alumnos la Universidad de Valencia en España, en la carpeta de material bibliográfico de este tema, tienen disponible ese documento, pues es lo básico, ¿no? Lo ideal no es vivir sin estrés, sino aprenderlo a manejar de forma activa y eficaz las situaciones potencialmente estresantes. Es decir, no bloquearnos, tratar de sortear el asunto y saber también cuándo parar, que eso en ocasiones llega a ser muy difícil. Y es un error muy común que tenemos, que tendemos a una sobreexigencia y bueno, acabamos como cartuchos quemados. ¿Dudas respecto a lo que es el estrés, el papel que juega y cuándo se convierte en un riesgo? No, ninguna. Ninguna, profe. Muy bien. Ahora vamos a ver que el estrés escolar se va a nutrir de tres tipos de fuentes. Las exigencias internas, las exigencias externas y los estresores no académicos. Entre las exigencias internas, pues tenemos el sobre rendimiento, que eso tristemente es un vicio que proviene de nuestra actual cultura. El deja la piel, no te rindas, y si puedes 10, vas a lograr 11, y ponte a estudiar en modo bestia 6 horas al día y luego sin saber cómo, ¿no? Que va muy de la mano con esta autoexigencia, en el que en aras de mejorar nuestras capacidades, tendemos a llegar a una serie de entornos o de situaciones en las que no estamos totalmente preparados. Es como si, por ejemplo, sin tener una condición física plena, de punto y porrazo, querramos correr un maratón. Y además estar ahí, ¿no? O sea, creo que eso llega a ser, pues, muy, muy fuerte y riesgoso, sobre todo en la situación en la que están de prepararse para el examen. E insisto, esto viene directamente de nuestro actual entorno sociocultural en donde se favorece la productividad, el rendimiento, el cómete al mundo, el tú puedes, y que además genera expectativas de logro y de control que por lo menos a corto plazo no tiene las condiciones para que se materialicen. Y en donde si no logramos esos supuestos nos sentimos mal y nos lleva a algo muy peligroso, que es el desconocimiento de quiénes somos. No darnos cuenta de lo que en ese momento estamos, lo que podemos hacer y lo que debemos lograr. Es un proceso que tristemente por estas pseudoideas de preparación no nos llevan a ello y generan una frustración. ¿Sale? No es malo, no es nocivo reconocerse, por ejemplo, que uno es una piedra en una determinada materia. Más si la tengo que enfrentar el examen. Ahí más bien sería salir del closet y buscar las maneras de cómo ir un poquito, ir teniendo las bases para poder afrontarlas. Y eso tristemente es algo que los vicios de estudio y también los materiales de preparación, incluyendo los cursos, no llegan a contemplar. Entonces, toda esa bola de nieve pasa en el estudiante y por supuesto que hay un estresor muy, muy fuerte, una exigencia interna que tristemente limita mucho nuestras capacidades de aprender. Entonces, tenemos ahí que identificarlos y cambiar de chip, ¿no? Darse, por ejemplo, la oportunidad del error, de darse el tiempo, la paciencia, ¿no? Ya más adelante ahí vamos a dar algunos
tips para que eso se vaya relajando. Y eso para nada es de mediocres o de gente derrotada. Hay que quitarnos también esa idealización del que con el simple esfuerzo uno puede hacer las cosas y que además tiene que ser inmediato, ¿no? Por eso me caen gordos esos TikTokers o divulgadores del historia de YouTube en donde les venden la idea que en un minuto ya aprendieron entero. La verdad es que no es así. Y no les favorece las bases de que pues lleva tiempo y no hay bronca que a la primera no le caches, ¿no? Ahora, tenemos exigencias externas que también tienen que ver con la parte de cómo gestionamos nuestra vida. El tiempo, si estamos trabajando o ya estamos a cargo de, por ejemplo, una familia o cualquier otra cosa, por supuesto que se reduce más el espacio que le dedicamos al estudio, ¿no? Entonces, eso nos lleva a estresarnos. Chin, es que nada, tengo una hora y son como 7 materias. Bueno, ahí la clave un poco es la gestión. En el caso de las personas más jóvenes, tiene que ver la presión de la familia, ¿no? Desde, mira, ya tienes 18, tienes que entrar a la universidad, o la gente que lo hizo el año pasado y no pudo. A veces los papás, la familia no son los mejores consejeros y te recuerdan cosas que en su momento no son oportunas, ¿no? Como el hecho de que este año lo tienes que lograr, porque acuérdate que el año pasado te quedaste un acierto, entonces, por supuesto que eso no favorece para nada la confianza y la seguridad para enfrentar este reto. Otra cuestión muy importante es el fracaso preprogramado. El hecho de que en el pasado no se dio genera un miedo de que en esta ocasión no se vuelva a dar. Y una cuestión que también no se aborda con detenimiento y que me parece clave son las particularidades académicas de cada uno. Sobre todo si nos ponemos en el escenario del examen de admisión, ya que en el papel se plantea que ustedes aparentemente tienen las bases para enfrentarse a un examen de 10 materias. En el caso de área 411, por filosofía. Siendo que no es así, cada uno pues, tiene una trayectoria escolar muy particular, desde el bachillerato que estudiaron, el tipo de bachillerato, la calidad de su formación académica, y pues también en su momento, qué tanto les incentivaron a tener ese compromiso. Entonces, todo eso se suma para definir en qué nivel están. El hecho de que no se contemple ese factor implica que hayan desventajas muy serias. Y si por ahí optan por cursos excesivamente estandarizados o materiales de estudio que no favorecen ese balance de manejo de contenidos, pues bueno, hay una situación muy severa, ¿no? Pasa sobre todo con estos materiales en donde se plantea que ustedes ya tienen un cierto bagaje que no poseen, no les sirve de mucho. Y lo vamos a tocar un poco más a fondo en la sesión en la que hablemos de la evaluación de los materiales de estudio. Así es que es muy importante, y ahí se entretejen la parte interna y la parte externa, asumir cuáles son mis puntos fuertes y mis puntos flacos. ¿Sale? No casarnos con la idea de que, como ya tengo mi certificado de bachillerato, ya poseo estas habilidades, ¿no? O por provenir de un CETIS, estoy negado, por ejemplo, a las ciencias sociales. Y hay factores que, bueno, sí son muy importantes y como profesor lo he visto, y son aquellos que no parten del contexto educativo. La vida sentimental, el cambio de entorno, los problemas psicológicos, las relaciones socioafectivas, que esto va desde la familia hasta los amigos, el estrés y el nivel de desgaste que se tiene, por ejemplo, en el trabajo. Hay ocasiones en las que ni modo, estamos insertos en una dinámica en donde literal el trabajo nos chupa. Y eso, por supuesto, que impacta de lleno en nuestra vida académica. ¿Sale? Entonces, aquí hay que tomar en cuenta, identificar
qué causas y qué indicios me llevan a tener estrés y ansiedad. ¿Sale? Irlos identificando. ¿Dudas hasta aquí? No, todo bien. Todo bien. Aquí ya te estoy sonando como médico, ¿no? Identificar las causas para hacer un diagnóstico. Ahora, no ignoren su cuerpo. Hay una serie de señales que nos indican que estamos sometidos a una situación de estrés y de ansiedad. Si nos vamos por la parte fisiológica, pues está la aceleración del pulso, la respiración agitada, problemas digestivos, insomnio, por ejemplo. Tenemos también la parte del nerviosismo, de estar temblando. En algunos casos hasta se llega a manifestar en calambres o que algunas partes del cuerpo se adormecen, ya en situaciones pues, bastante extremosas. ¿Ven llorar? En mi caso, Ajá. cuando estoy muy estresada, me sale dermatitis atópica en los brazos y me pica muchísimo, se me enrojece, no sé, o sea, Ah, es un nivel de estrés muy tremendo. ándale. Y fíjate que aquí, por ejemplo, les comparto que yo descubrí por la pandemia que cómo se expresa fisiológicamente en mí el estrés es con la caspa. Se me reseca bien cañón la piel y por más que me baño, me echo cosas, la caspa no se llega a ir. Y sí hubo una época en donde me levantaba de la cama y la, la funda de mi almohada parecía como si hubiera habido ahí una nevada o algo así. Y después me explicaron que era también por parte del estrés. Y ahí yo cometí el error de que no reconocía eso. Sí, de hecho, la caspa o bien llamada dermatitis seborreica, sucede ese tipo de dermatitis por estrés debido a que el aumento de corticoides en el cerebro causa que el estrato córneo, que es como la capa que defiende nuestra piel, se haga más delgadita. Entonces todos los factores externos y pues también internos hacen que salga todo este tipo de afecciones. Sí, y bueno, por eso ahí tengo una duda de a quién acudir, ¿no? Si con un psicólogo, con un dermatólogo, con los dos, que sí llegó un punto en el que pues me preocupé, a pesar de que eso yo lo vivía en situaciones aparentemente tranquilas, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita pues estoy menos estresado que hace 6 meses. Y aún así, de vez en cuando veo, por ejemplo, este, las cobijas, le digo la funda de la de la almohada o incluso a veces las oí y dije, "Ah, China, ¿qué pasa ahí, no?" Pero bueno, eso es algo que, por ejemplo, de manera personal tengo que arreglar. Lo que sí es que, fíjense, hasta yo me estoy dando con mi propia medicina, ¿no? Tengo que bajarle 2 rayitas, ¿no? Eso en el plano fisiológico. En el plano conductual vienen situaciones más gruesas. Hábitos de desorden alimenticio y de descanso, que por ejemplo yo también lo llegué a vivir días de insomnio, cuando algo me preocupaba mucho de esos pensamientos que no se te escapan de la mente o que estás muy estresado, no sé si les ha ocurrido, están cansados pero no pueden pegar la pestaña. Y luego llega a ser periódico. No, eso sí, y reconozco que también me ha tocado vivir y de forma más paulatina durante la pandemia, que a mí me parece y tengo la sospecha que de esa manera es como me ha afectado el encierro en casa, en mi caso, ¿no? Bueno, esto combina con otras cuestiones, ¿no? Como por ejemplo la baja de trabajo, los problemas económicos, en fin, hay un montón de cosas más. Eh, y hay gente que, por ejemplo, les da por comer mucho o por no comer. En otras situaciones, eso favorece el consumo de alcohol, drogas, desde el abuso del café, por ejemplo, hasta ya tener casos de abusar de medicamentos que los psiquiatras te llegan
a dar o incluso de sustancias de farmacodependencia pues igual de fuertes, ¿no? Como el acercarse desde la más light, que es la marihuana, hasta ya cuestiones más gruesas, ¿no? Eso, he visto que a raíz del estrés académico se ha llegado a ver. Yo tuve compañeros que durante los momentos en el semestre que se ponían intensos, eh, llegaban a abusar del alcohol y de la marihuana, ¿no? Que bueno, ciencias sociales y humanidades y en general en la universidad es de las sustancias más socorridas. Y otro tanto sucede también con el aislamiento, la procrastinación, el no tener ganas de hacer las cosas, el autosabotaje, eso yo lo viví, por ejemplo, con la tesis. Me ha tocado ver también por conductas violentas y el siempre estar cansados. Eso en cuanto a las partes conductuales. O sea, hay señales que nos están avisando de, güey, tú no estás en una buena situación, haz algo, tu mismo cuerpo te avisa. En el plano cognitivo, es decir, que tiene que ver con el aprendizaje, y eso también lo veo mucho en los estudiantes, son los pensamientos negativos. El no lo voy a lograr, no puedo aprender esto, me desespero, estoy negado a, y un montón de fantasmas que llegan a aparecer en la cabeza. Otras cuestiones que también suceden son problemas de concentración y de memoria. Es un reseteo continuo de lo que se percibe. Y emocionalmente, pues también andamos medio fregados, ¿no? Sentimos mucho miedo, aprensión, irritabilidad, impotencia, tristeza, desesperación. Que vaya, esas señales, por ejemplo, yo las he notado, incluso en su momento yo lo viví cuando estudiar la prepa y la universidad, como que en la secundaria uno no lo visibiliza tanto, aunque también estamos en esa chinga, ¿no? Pero en prepa y en universidad sí se nota más. Y en su caso, por ejemplo, esta serie de conductas y sobre todo la parte emocional, digo, en presencial lo notaba más, pero en virtual también se llega a ver, aunque ustedes no lo crean, a pesar de ver puras cajitas grises, es en la fecha en la que sale la convocatoria. Como que hay una situación muy rara con ustedes, porque al inicio de los cursos empieza como que el nervio, pero hay un cierto optimismo. Todo bien, vamos a darle con todo. Pero ya en cuanto se publica la convocatoria y se inicia el registro, y lo vi mucho este año, incluso hasta con gente con la que no he tenido la oportunidad de trabajar, de pronto comienzan a ver estas semillitas. Y esto se vuelve más frecuente a la hora en que pues empiezan a haber fechas que son más cercanas al examen o que tienen que ver con el proceso. Por ejemplo, la toma de fotografía, la ansiedad provocada de ¿y cuándo va a ser la fecha del examen? ¿Cuánto van a decir? ¿Dónde va a ser mi sede? O sea, sí llegan a perder el control, por ejemplo, por eso y sienten mucha ansiedad, sobre todo aprehensión. Aprehensión es lo que yo noto más. Entonces es importante eh, darle voz a esos sentimientos, no reprimirlos, porque eso nos lleva a detectar una serie de necesidades que en ese momento requerimos subsanar. Y que bueno, en la relación de estudiantes-profesores, si se genera esa identificación, ahorra muchísimo el asunto. Por eso, creo que ya hasta ustedes he tenido la fortuna de trabajar, no en este taller, sino dando alguna materia, apelo mucho a la comunicación, porque no solamente es una cuestión de la medición, de cuánto han avanzado los contenidos, sino cómo se sienten. Y eso a mí me permite regular, por ejemplo, la carga de trabajo, el dejarles o no actividades, en saber cómo le hago para cambiar las estrategias de enseñanza. Porque sí me ha ocurrido en el pasado que al no tener esa comunicación y acercarnos a los momentos críticos previos al examen, por ejemplo, en donde trabajaba antes de la pandemia, cuando era presencial, en los últimos exámenes de simulación que les aplicábamos en esa escuela,
sí me tocó ver que habían alumnos que se quedaban absortos, así, en modo zombie, que no cachaban nada. Y hubo también un caso en el que, no, no fue, yo creo que lo más extremoso. mm, una chica se llegó a romper en llanto, porque sentía que no había aprendido nada. Y recuerdo bien ese grupo, porque el examen era para febrero, pero se les empezó a preparar desde septiembre, o sea, sí fue algo largo, pero jamás nos dijeron nada. Y no era el único profesor que estaba preocupado en que hubiera un canal abierto de comunicación. Y bueno, consecuencia de ello, uno al no tener ese reflejo, pues dice, ah, va el plan bien. Y bueno, aquí también tiene mucho que ver la planeación de la escuela, que no era muy buena, que digamos, para nada buena, no tenía una lógica pedagógica, educativa ese centro escolar, como tristemente hay muchos casos así. Y bueno, uno bajita la mano hace la lucha, pero a veces era imposible. Entonces la suma de todos esos factores, y esa es a la conclusión que yo llegué, llevó a que en general ese grupo, 3 semanas antes del examen, comenzara a tener esas señales, y porque justo en esos momentos, a los 15 días, se les aplicó el último examen de simulación, y esta chica que fue la cúspide de esos problemas, pues rompió en llanto, y fue un llanto de desesperación, de impotencia, porque no sentía que no había aprendido nada. Y en su momento fue una chica que también fue bastante dedicada, aunque cometía el error de sobreexigirse también, ahora que me acuerdo, y ya se lo advertí. Entonces, normalizamos muchas conductas violentas dentro del ámbito escolar que pues, no favorecen nada y que aumentan este exceso de estrés y que se manifiesta en cualquiera de estos aspectos. Es que es muy importante que se monitoreen, que se vayan evaluando, que no den por hecho nada y que tampoco normalicen este tipo de circunstancias. Porque sí, está muy cañón y para lo que nos interesa, que es la formación, pues rompe con el esquema y tristemente pues llega a ser un factor por el cual no aprovechan, no alcanzan a consolidar las herramientas necesarias para enfrentarse al examen y por supuesto se las cobran. Entonces tienen que estar muy sensibles con la situación en la que están y si comienzan a ver esta serie de signos, hacer algo al respecto. ¿Sale? Si están trabajando conmigo, notificarlo, por favor. Ya sea en las escuelas donde estoy trabajando, por ejemplo, Avi no viene de Quark, viene de otro lado en donde estoy dando clase. Ustedes que están en Quark, quienes estén por ahí, avísenos. Esto es algo tan relevante como enseñarles historia, matemáticas. Y créanme que tenemos estrategias para poder aliviar el asunto. De nada sirve reforzar este estrés porque al final no se cumplen los objetivos, pero es necesario que ustedes expongan en qué situación están y también que identifiquen qué es lo que les está llevando a estar en ese estado. ¿Por qué? El que tengan claras las causas va a facilitar el que nosotros las acompañemos en ese proceso y podamos darles consejos o incluso ponernos a estudiar para ver de qué manera apoyarles, ¿sale? Evidentemente con las limitaciones de la formación de cada uno, porque pues ninguno es psicólogo. Por lo menos en Quark, los que estamos trabajando ahí, somos personas muy sensibles, muy humanas, pero ninguno es psicólogo. Lo más cercano a eso soy yo, que estudié pedagogía, pero definitivamente no tengo la formación como para orientarlas de esa manera. En otros lados donde estoy trabajando, por ejemplo, en Psiquede, creo que sí hay una chica que es la que está dando español, que es psicopedagoga, entonces aprovechen ese apoyo. Y no sé si por aquí haya gente que esté en otras instancias, pero es importante
que sean responsables con eso, ¿sale? Que no lo den por alto, que no pongan, ay, es normal sentirme así, porque la situación se vuelve cada vez más grave. Y si están solitas, como lobos solitarios, preparándose para el examen y llegan a notar eso, busquen la manera de que se les oriente. De verdad, es muy importante tener ese cuidado de salud emocional que además es parte del amor propio. Y por supuesto que como escolares, pues también es imprescindible. Debería de haber un psicólogo en cada escuela. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Para los profes también. Ninguna. No, profe, gracias. Bueno, vamos a lo que sigue. Es del estrés, o mejor dicho, una consecuencia. Y es la ansiedad ante el examen. Cuando hablamos de ansiedad, estamos hablando de una serie de reacciones emocionales negativas que llegamos a sentir como producto del miedo consecuente del estrés académico derivado de las pruebas. Y esto también proviene de varias cosas, ¿no? Como buen científico social y humanista, les puedo decir que si bien hay un origen conductual del miedo al examen, pesa mucho la construcción sociocultural que tenemos ante esta prueba, ya que a lo largo de nuestra vida escolar, níganmelo si no, el examen se ha ocupado como una herramienta de castigo, no como un mecanismo de evaluación y de medir los avances académicos. Y eso nos lleva a generar un nervio. ¿Sí o no, muchachas? Sí. Sí, sí es cierto. Y ahora si lo trasladamos a lo que se están enfrentando, que es el examen de admisión, pues viene una cuestión de expectativas. Además de el significado de, de control y represión que tiene el examen, les digo esta cuestión pues medio nociva, también se conecta con el factor que condiciona su futuro, tanto personal como académico y todo lo que involucra el examen. Aunado que lo que favorece también esa ansiedad es el hecho de que es muy extenso, dada que es una prueba que se fundamenta de un conocimiento básico del programa general del nivel de bachillerato de nuestro sistema educativo. Entonces, yo lo viví también. Yo cuando vi el temario y pues bueno, soy medio curioso, me puse a investigar muy masoquistamente qué onda con la demanda, la oferta. Sí dije, ah, cabrón, aguanten, ¿no? Sí, me llevó a sentir un poco de nervios y de ansiedad, aunque aparentemente yo intenté llevarlo lo más calmado posible. Sobre todo el de la UNAM, porque ya estaba estudiando historia. Pero aún así no dejé de sentir nervios. En el caso de la ENA fue un poco más, porque aunque era menos la competencia, el temario sí me dio un poco de miedo porque hay conocimientos específicos. Yo tenía un año de no haber estudiado y lo que jugaba también en mi contra es que la guía que me tocó que me dieran, pues tampoco ayudaba, era medio entendible, o sea, yo no tenía las bases para entender cabalmente las diferentes teorías antropológicas o cuál es la función de la arqueología y esas cosas que es lo que preguntan en el examen de la ENA. En el de la UNAM era un poquito más relajado, pues porque es de conocimientos generales, ¿no? Aunque encontrarme otra vez con las mates, híjole, me generaba un cierto miedo. Pero sobre todo es por la repercusión que en la vida personal, por lo menos en mi caso, y es posible que en el suyo sea algo parecido, tenga el examen de admisión.
En el caso de la ENA, pues yo ya no quería estar sin estudiar, ya me había hartado además de trabajar en lo que no me gustaba. Extrañaba estar en un aula, en clase y más. Eh, Estudié una carrera que me gustaba mucho y a la que yo había elegido desde niño. O sea, para mí ese examen de admisión en mi proyecto de vida era algo que pesaba mucho. Y por consiguiente, el vértigo de no quedar, pues otra vez ahí me aparecía el fracaso preprogramado. Híjole, sí me generaba un poquito de nervio, a pesar de que intentaba estar lo más tranquilo posible. En el caso de la UNAM, pues fue menos angustiante el asunto, porque, bueno, ya estaba estudiando historia, eso me daba un poco más de tranquilidad, no estaba ya sin estudiar, y además, pues tenía el plan B, que era el pase reglamentario, que yo no sabía si tenía fecha de caducidad, no tenía fecha de caducidad, porque jamás me di de baja en la prepa. Entonces, eso me hacía un poco más tranquilo, aunque, insisto, el volverme a enfrentar a mate, a física. En mi caso, yo no llevé bien mi preparación para el examen de la UNAM, lo hice con mes y medio de anticipación. Recuerdo que no habían tantos recursos de estudio como lo había ahorita, por supuesto que no tenía para un curso, y era estudiar yo solito. Por ahí conté con el apoyo de una amiga mía que, además de haber estudiado historia, su primera carrera fue biología, y pues bueno, ella me apoyó cuando tenía tiempo con cositas de física y química. Pero en general yo iba muy maltrecho al examen. Si nos vamos por las estadísticas, yo no debía haber quedado en la UNAM, porque además mi preparación no fue la más constante. Coincidió en mi caso que, que el examen de la UNAM empataba con el fin de semestre en la ENA y yo estaba becado, entonces era sí o sí sacar las materias de la escuela. Y para como de males, uno en su ambición y orgullo y soberbia académica de sus 22 años, 23, que yo entré a los 23 a la carrera de pedagogía, pues era no renunciar a, creo que estaba entrenando rugby en ese entonces, empezaba a entrenar rugby, que fue como un pequeño fire, y además medio le daba la música, porque con mis amigos de toda la vida armamos nuestra primera banda y eso era lo que me alivianaba los fines de semana. Entonces sí, en su momento eran cosas que yo les debía de reducir el tiempo para prepararme mejor y no lo hice. Entonces, aunque estaba en una situación muy, ¿cómo explicarlo? Muy audaz y en términos mexicanos muy valemadrista, sí me generaba miedo, ¿no? Pero bueno, al final las cosas se dieron. Algo que me ayudó mucho fue la parte del razonamiento y de la lectura comprensiva, y que con lo poco que me preparé me alcanzó para quedar aunado a que modalidad abierta, ah, también por fortuna, pues no era el mismo nivel de competencia que el sistema escolarizado, ¿no? Que aún así el puntaje que saqué sí me alcanzaba para estar en escolarizado. Entonces fue una combinación de muchas cosas, pero la ansiedad sí la llegué a sentir. Y tampoco en su momento no supe cómo manejar, ¿vale? Eso ya lo sensibilicé más cuando entré justamente a la carrera de pedagogía y en las materias de psicología del desarrollo apareció esto. Hay en teorías del aprendizaje. Eso y el convivir con gente que provenía de psicología, ¿salen? Que me ayudó a entender un poco más este tema y que bueno, como profesor, pues es algo que también de alguna manera y en la medida de mis posibilidades intento atender. Ahora, hay que tomar en cuenta algunas cosas. Este miedo no es irracional. Ya vimos que es una respuesta lógica a lo que es el examen, a lo que significa y a lo que implica, ¿no? Sobre todo en este formato de que se ha tomado como una medida punitiva, de castigo, de repartición de méritos. Pero el hecho de no manejarla o de solamente sentirla sin tratar de gestionarla implica un condicionamiento a los resultados que habríamos a tener. Y les digo, me ha tocado tristemente casos en donde son excelentes estudiantes, pero no pueden dominar este miedo y esta ansiedad y son rechazados, son rechazados.
¿Sale? Además de que también si esto llega a un punto extremo y se combina con otros problemas de índole psicológico, pues incide enormemente en la vida de las personas. Ahora, también hay que tomar en cuenta que la ansiedad y el miedo frente al examen puede ser situacional, o sea, vivirlo ya al momento de estar en la prueba, que es algo muy común, o previo. ¿Sale? Es decir, estando aún muy lejano en el horizonte de la prueba, uno ya empieza a sentir el estrés y empieza a sentir este miedo a enfrentarse a ello. Es que es importante que nosotros también chequemos eso y paulatinamente lo vayamos dejando. Una cuestión muy importante, y aquí me adelanto a los consejos, es no centrarse mucho en los resultados, en las estadísticas, que otra vez viene a colación con la sobreexigencia, porque eso nos distrae de la meta. El imponernos a tienes que sacar 120 aciertos porque vas para medicina, por ejemplo, o porque es muy competido el examen, implica un estrés que no nos permite llegar a la meta. Ahora sí que ahí hay que enfocarnos, no tanto en eso, sí, debe ser una referencia, tampoco no lo podemos borrar del mapa, pero no es un punto cardinal, no es algo que nos guíe. Al final es una cuestión externa a nosotros que tenemos que enfrentar, un requisito que tenemos que cumplir y en el mejor de los casos es poco a poco, a medida que nosotros vayamos impulsando una formación más sólida, que esa meta general la apartamos en objetivos más pequeños, nos va a llevar justo a tener posibilidades de lograr ese puntaje. Pero si la ponemos como rosa de los vientos, genera un estrés. Más si, por ejemplo, los primeros resultados son lejanos a esa cuestión. Y eso tristemente es también otro consejo no muy bueno que es muy popular. Es un error muy común casarse con los puntajes. No está mal tener un panorama a lo que me voy a lo que me voy a enfrentar, ¿no? También no es pertinente navegar sin timón ni sin rumbo. Pero que eso no sea una razón de peso. Más bien aquí la cuestión, en el caso del examen de admisión a la UNAM, pues es tener una serie de habilidades y de manejo de contenido lo suficientemente sólido que me lleve a obtener el mayor puntaje posible. Porque además no sabemos realmente cuáles son los aciertos mínimos para quedar en la carrera que deseamos. Puede subir o puede bajar en función también del nivel académico que se presenta en el concurso en turno. O sea que lo que ustedes ven en este documento que les he pedido que leyeran, Convocatoria UNAM 2022-2003, y que marcan los resultados del 2021, no necesariamente se van a reproducir en el 2022. Los factores cambian, y aquí entra otra vez la historia. Lo que sí nos corresponde hacer es tener la suficiente base académica y cognitiva para poder afrontar las cosas. Y aquí hay algo que juega a nuestro favor. Ya me estoy adelantando un poco a la última parte del taller. El examen, académicamente hablando, es muy básico. Más bien, lo que está alrededor del examen y la estructura del examen es lo que genera dificultades. Pero académicamente es muy tranquilo, entonces eso puede jugar a su favor. Además, todavía no me han contratado para diseñar reactivos. Y la mayoría de ustedes ya se dio cuenta que me gusta jugar con sus mentes. Así es que tengan ahí en ese punto una tranquilidad. No se pierdan en el camino, como sucede con muchos de los aspirantes que están presentando el examen. Y además multiplican su tensión, porque no presentan uno, presentan hasta 3 y luego hasta 5, porque se clavan con el examen y con no sé cuántas cosas. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí?
¿Preguntas, comentarios? ¿Cómo vamos? Todo bien. Bien, bien, gracias. ¿Salir a leer? Bueno, ahora tenemos que identificar las causas que condicionan esta o que hacen que emerja esta ansiedad. Yo creo que aquí van a identificarse un poco. La primera de ellas son las experiencias anteriores de bloqueo frente a los exámenes. Por ejemplo, esto a mí me pasaba con los muchos extraordinarios que presenté en la prepa de geometría analítica. No saben, veía el tema y me acordaba de que puta, reprobé el último extraordinario, eso me bloqueaba. De verdad. Otra cuestión que también es relevante es la incapacidad de recordar temas que se estudiaron para la prueba, sobre todo cuando esto pasa de manera situacional. Ese borrón de cassette no saben qué angustia genera. Y sí, también en su momento me llegó a pasar. Cuando hice mi examen en la ENA, me acuerdo de una parte lingüística, que además fue la cuestión que más se me facilitó, curiosamente, ni siquiera historia. Fíjate, Abby, nos parecemos mucho. ¿Sí? Por ejemplo, cuando dicen, perdón, Abby, adelante, adelante, adelante. Es que iba a decir que a mí en la vocacional, casualmente a mis compañeros que iban a presentar los mismos extraordinarios que yo, les daba yo clases y pasaban sus exámenes, pero, o sea, chistoso que yo los presentaba y yo nunca pasaba, nunca. Y esos exámenes los presenté yo creo que a lo largo de 4 años seguidos. Y las mismas materias, álgebra, geometría y trigonometría y geometría analítica, justamente. Sí, yo igual, aunque fíjate que con álgebra no me causó tanto problema porque además la repulsé con un profe que se apiadó de mí. Muy mal, o sea, entendí su situación, pero al final fue algo nocivo en mi caso porque me pasó sin enseñarme nada. Yo creo que me vio tan desesperado que dijo, órale, va, ten un 7. Y en su momento fue, sí, en su momento fue algo que yo le agradecí, dije, qué padre, qué noble. Y era buena persona, digo buena porque ya falleció. Pero el problema aquí es que aún debía geometría analítica. Y no puedes aprender geometría analítica si no tienes bases de álgebra. Y yo no Sí, tenía exacto. eso. Y bueno, si a eso le hablamos trigonometría, bueno, la pasaba mal y en mi caso lo más frustrante era, yo no llegué a ese punto de enseñarle a mis compañeros matemáticas, ya estaba en la calle de la amargura y de hecho reconozco que era un alumno que exigía mucha paciencia en matemáticas porque no me salían a la primera. Sí reconozco que en algunos aspectos suelo ser un poquito desesperante porque no le cacho y tardo. Otra vez afloran miedos que uno llega a tener, ¿no? Entonces, pues bueno, mata mucho más porque además era la presión, o sea, de mis papás, ¿no? De ya tienes que sacar esa materia, que la fregada. Y bueno, siendo seriada en la prepa, olvídense. Así que un punto que me jodía bastante la vida era que en los exámenes, en donde sí me propuse pasarlo, que además hice como 12. De hecho, por matemáticas me quedé un año más en la escuela. O sea, reprobé un año y además me quedé otro por las benditas matemáticas. Siempre me quedaban 1 o 2 aciertos. Y no saben, para mí fue algo traumático checar mi hoja de resultados y que no aprobaba porque me quedaba 1 o 2 aciertos. No saben, yo me sentía ahí terrible, era como una maldición. Era como un ya, por favor, porque por más que le entraba al estudio, eh, no sé. Sí, no, yo en la prepa me gustaba el estudio, pero no fui un estudiante ejemplar. Y mucho tenía que ver con cierta rebeldía que yo poseía. Si en las materias los profes no me decían para qué servía eso y eran muy impositivos, yo los mandaba al diablo y mejor me iba a la biblioteca
a leer, o si tenía dinero me iba a jugar Age of Empires o a jugar Tochito. No, no, no era tampoco ni un chico muy de irme a chelas y eso. Tenía mis propios desmadres, pero sí llegaba a descuidar la escuela. No entendía que tenía que cumplir, que tenía que ser más diplomático, y evidentemente eso me llevó a varios problemas, ¿no? En mate sí de plano fue una cuestión de que, híjole, nadie me hacía el milagrito, porque incluso hasta un amigo que en ese entonces él estudió ingeniería y me había conocido desde chamaco, me lleva como 7 años este chavo, me dio clases de mate, muy paciente, pero pues, tomé asesorías en la prepa, solito, mi papá en su momento también me quiso enseñar y no daba una. Y cuando me proponía realmente a pasar, porque también yo confieso que hubieron algunos extras en donde sí pecaba de irresponsable, pues no, quedarme a 1 o 2 aciertos era horrible. Y lo peor de todo es que después del evento sí llegaba a recordar algunos temas, sí llegaba a tener la capacidad de resolver ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, sintetizar de fórmulas generales a fórmulas condensadas de las figuras geométricas que ves en analítica, ¿no? No, era algo terrible, mi día y sí, una cuestión terrible, ¿no? Entonces, es importante hacer eso. Y quien me ayudó a sacar el problema fue un profe que, bueno, en historias particulares, que digamos, se preocupó por enseñarme el sentido del porqué de las cosas, ocupó casos prácticos, fue súper paciente. La verdad es que tuve muy buen acompañamiento con ese profesor y bueno, también una cuestión que me fregaba mucho es que yo no me sentía bien si no sacaba 9 o 10, porque así estaba acostumbrado, ¿no? También les digo, hay que medir nuestras habilidades y marcos de acción reales. Y por ejemplo, en mi caso, pues mate con todo y todo, me alcanzaba para un 7, para un 6. Y cuando logré esos resultados en el extra, pues yo me sentí muy bien. O sea, también me quité esa idea de que la calificación, una calificación baja era signo de mediocridad, sino más bien ahí involucra mucho el proceso, el que estás haciendo y hasta dónde puedes llegar, ¿no? O sea, no todos tienen la facilidad de tener 9 o 10, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del examen, aunque sí estamos sometidos a un nivel de exigencia que te pide de sacar el mayor puntaje posible, en esas materias que se te indigestan, es oportuno valorar esos pequeños avances. Por eso es importante ahí las evaluaciones, porque eso te lleva a generar un poco más de confianza. Pero bueno, ya ahí me estoy adelantando un poco hacia lo que es la última parte de esta charla. Otras cuestiones también muy importantes en relación a la ansiedad y que tampoco las visibilizamos es la desorganización de la agenda del estudio. No tenemos un ritmo adecuado de estudiar. Creemos que al hacer la Rocky Balboa y estudiar 8 horas seguidas sin tener orden y prejuicio, con eso ya la hacemos. Y no, o solamente 10 minutos, ¿no? Viendo ahí un TikToker de historia. No, para nada, implica un poco más. Y eso va de la mano con una cuestión que también es tremendamente terrible. Pasamos muchos años en la universidad, bueno, perdón, en la escuela en general, desde el kinder hasta la uni, pero nunca de los nunca sabemos cómo estudiar. Creemos que estudiar es, que aprender es memorizar, que estudiar es hacer resúmenes a lo loco. Bueno, ya ahorita con este rollo de la tecnología, ver videos de YouTube y ya. Y eso, por supuesto, que se traduce en una formación deficiente. No conocemos las particularidades, en el caso de ustedes que se están enfrentando a un examen general, las particularidades que representa cada materia. Porque aunque podemos partir de condiciones generales, cada asignatura tiene lo suyo. Por ejemplo, materias como español, mate, física, química, son un poco más prácticas. El concepto solamente es para dirigir la acción, pero es practicar, ser más lógicos matemáticos. Bueno, el caso del español es un poco complicado porque implica también comprensión e interpretación de textos, manejo de ortografía, gramática. Imagínense memorizar todas las reglas ortográficas del uso de la C, Z, X.
cuando cada una son como 6, o sea, yo colapso, la verdad. Yo colapso, por eso cuando eh, acá en Quark me dijeron, ¿te avientas a español? Híjole, sentí vértigo, pero dije, va, tengo que buscar la manera de que esto sea diferente y de que sea más práctico y al mismo tiempo se dé un aprendizaje sólido. Para mí tomar español y literatura fue salir de mi zona de confort, que me ha permitido incluso reaprender y encarar un tremendo compromiso porque junto con matemáticas son las bases. Cosa que, bueno, se relaja un poquito en otras asignaturas que me ha tocado dar como geografía o filosofía. Historia no tanto, porque si juntamos las dos también tiene mucho peso, pero bueno, mi formación es historiador, entonces eso ayuda un poquito más, pero en español y te dije, ay, güey. Y bueno, eso también involucra apuntalar estrategias de estudio, manera en cómo se aborda el tema, práctica, conocer los puntos finos de la asignatura, que eso confieso que me ha gustado bastante. Pero volviendo al punto, estudiar historia, estudiar filosofía, les estoy hablando que son 2 materias de humanidades, y les saco a colación porque la mayoría de las que aquí presentes van para área 3 o área 4. Bueno, área 4. Área 3 no lleva filos, aunque debería. Sí tiene una cuestión más fina. La información es un tanto distinta, no es lo mismo comprender un proceso histórico, pensamos la Revolución Francesa, a entender qué es la ética, por ejemplo, diferencia entre ética y moral, principios morales, tipos de valores, que ahí, por ejemplo, me encanta más porque la filosofía se vuelve un poco más práctica, no es tan conceptual. Ahora, jálense a química y a física, donde respondemos a otro tipo de entornos. Bueno, como estudiante ya con años luz de los tramos de la prepa, eso me parece fascinante, pero reconozco que esos vaivenes en ustedes que tristemente la escuela y el entorno no les da esa perspectiva de tomar los puntos finos y que estandariza las formas de estudiar, puede generar un problema. Un problema que a la postre se vuelve eh, ansiedad frente al examen. Entonces, algo se juega a su favor y es el tiempo. Y es que se den la oportunidad de redimensionar las cosas, de ver estos puntos finos y adecuarse, siempre y cuando también sacando provecho de sus propias virtudes y capacidades. Que bueno, eso lo vamos a ver un poco más a detalle el siguiente domingo. ¿Vale? Todo eso pesa para que el examen, híjole, nos haga mucha bulla. ¿Va? ¿Dudas hasta aquí? No, todo bien. Gracias. ¿Los demás? ¿O ya se pasmaron de la bronca? Todo bien, profe, muchas gracias. Vale. También avísenme si me estoy yendo muy rápido o muy lento. ¿Vale? ¿Sale? Ahora, llegamos al centro rico de la sesión. ¿Qué hacer? Llegamos a la parte de los consejos para sobrevivir. Insisto, no, el camino no se acaba aquí, es solamente la punta del iceberg. Hay que complementarlo más con sus contextos particulares y en determinado momento, si tienen las facilidades, estar guiados por un especialista. ¿Sale? Esto es meramente una invitación para que de forma general puedan defenderse, pero la cosa va mucho más allá, sobre todo si aquí estoy teniendo casos pues un poquito más complejos de falta de seguridad, tensión y demás cuestiones que tienen que ver con la salud emocional, ¿vale? Entonces sí, cuídense, tomen terapia si es posible, eso también les ayuda muchísimo. Bueno, va el primer consejo. Identifican las causas que agravan su estrés académico. Eso es importante.
porque esas causas las van a llevar a una serie de necesidades no satisfechas, que si las tienen en claro, van a saber cómo satisfacerlas. ¿Sale? Identifiquen qué es lo que les causa el estrés. Si su forma de estudiar, si es el examen en sí, si son las materias, si es incluso el curso, si es la escuela, si es la presión familiar, o incluso si son varias, hagan una lista. No podemos resolver el problema si no lo tenemos identificado. ¿Sale? Y eso implica conocerse uno mismo. Segundo punto, la evaluación. ¿Qué estamos haciendo ante el problema? ¿Cómo lo están afrontando? Y si esas medidas se aplican y son realmente efectivas. Aquí les puse un ejemplo de cómo identificar si las estrategias que tenemos ante el estrés son realmente oportunas. Pueden hacer este cuadrito, que de hecho en las actividades que están en Drive, la que está en relación a este tema, justo es una especie de hoja de perfil en donde las llevo a que identifiquen todo esto. ¿Sale? Y les voy a pedir que me hagan ese documento. Volviendo al ejemplo, pues bueno, viene la situación. Mañana tienen un examen y deben de estudiar. Cosas que hacen para evitar el asunto, se desconectan y ven la tele. Rollitos que uno se hace a sí mismo. Tengo tiempo, ahora descanso y pues después voy a estudiar mejor. Y aún así, pues no me da tiempo de repasarlo todo. ¿Es eficaz? No, porque no resuelves el problema. Requerimos de otro tipo de estrategias. Aquí lo que estamos haciendo en realidad es una evasión. Entonces tenemos que detectar entre las acciones que realmente nos llevan a aliviar el estrés y que nos permiten enfrentar mejor los diferentes embates académicos que estamos llevando a cabo, o situaciones que más bien son una evasión, pero que al final no nos relajan. Y otra cuestión también muy importante es no, si vamos a estar en un entorno de distensión, es decir, de relax, de no pensar en esa prueba, pues no clavarse de chin, es que yo debería de estar estudiando en vez de caminar, por ejemplo, o de hacer yoga o practicar box, qué sé yo. ¿Sale? Es importante evaluar qué sí es efectivo y qué no. ¿Sale? Otra cosa que también me parece importantísima y que es, que está muy presente en ustedes son estos pensamientos displacientes o que generan esta incapacidad de hacer las cosas y tratar de volcarlos en un optimismo realista. No quiere decir que es el vibra alto y el universo conspira a mi favor y si yo lo decreto lo hago, perdón por la expresión, pero, y lo digo con todo respeto, esas son pendejadas. Hay posturas un poco más oportunas. Y digo pendejadas porque generan más esa neurosis. Es una evasión, es como una droga psicológica esas madres. ¿Sale? Entonces, ante el no puedo soportarlo, es inútil intentarlo y demás pensamientos, podemos afrontarlo de esta manera. No es agradable, pero puedo intentar controlar. No voy a intentar a ver qué sale. ¿No? Por ejemplo, en mi caso, soy malísimo para la parte de las herramientas, malísimo para la cocina. Estoy de hecho con eso, creo que rompiendo con este esquema de que el hombre es bueno para ello. Y es más, lo confieso, lo detesto. Sin embargo, hay veces en que pues no me queda de otra. Entonces ahí me tengo que tener más paciencia. Y tengo que dar lo mejor de mí, aunque no es sencillo, ¿eh? Por lo menos a mí me cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo. Y eso es algo que me gustaría más adelante tocar con un terapeuta. Otra cuestión es, bueno, puedo manejar la situación, dale, poder con ello, por ejemplo, ahorita que estoy en la onda de Quark, impulsando los cursos, shalala, 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 no les miento, pues también me he enfrentado a situaciones de frustración porque pues no nos pelan, entran muy poquitos a las clases muestra o no se llegan a inscribir, entonces
Ahí es en donde en mi caso he entrado que hoy calma y una serie de situaciones que son ajenas a ti. Estás ante también una situación de desventaja, así es que no te descontroles, no te la tomes tan a pecho. Vas a ir avanzando, ¿no? Y viene también esta cuestión de es un reto y voy por él, que eso es lo que yo les invito a que hagan con, por ejemplo, las materias que doy, ¿no? Hay otras cuestiones que también me parecen importantes, como rebajar la tensión, que es un poquito más, y también reconocer el momento de decir, para, aguanta, que eso tampoco no estamos habituados, estamos muy clavados con el acelere. Para, calma, respira, camina, y cuando estés en una situación un poco más tranquila, retomas las cosas, ¿no? Porque si estamos así súper, súper tensos, no pensamos, y si no pensamos, no reaccionamos o reaccionamos de mala manera. También es muy importante recuperar los éxitos que en el pasado tuvimos. No todo es angustias, no todo es sabor a hiel. Asúmense como unas personas que han superado una serie de desafíos y apapáchense por eso. Y eso también les puede dar combustible para enfrentar lo nuevo. Si en el pasado no pudieron con el examen, eso no quiere decir que realmente hayan fracasado en la vida. Tienen otros logros que son meritorios. Y si eso lo pudieron hacer, entonces tienen la posibilidad de que al final puedan dominar esta prueba. ¿Sale? Asuman y reconozcan esos logros que han tenido. No son el fracaso total. Y hay algo muy importante. Si ya llevan un camino recorrido, bueno, está en una situación más sencilla que cuando empezaron. ¿Sale? Entonces esas son eh, ejemplos de pensamientos realistas que nos pueden llevar a alivianar el asunto, a no caer en crisis. No siempre sale, no siempre sale, lleva un proceso, pero es bueno intentarlo, es bueno intentarlo, ¿sale? Hasta aquí hay comentarios, dudas. Algo que quieran compartir. No, profe, todo bien. Muchas gracias. Que siempre facilita mucho la clase que ponga ejemplos, como mencionaba, muy apegados a la realidad. Vientos, vientos, vientos. Siguiendo con esta miscelánea de consejos y tips. Perverso. Evitemos distorsiones de pensamiento, que eso también es muy recurrente. Muchas veces lo que nos llegamos a decir internamente está distorsionado y al final tiene forma de una amenaza que en realidad no es, y que tristemente nos hace sentir mal y nos impide responder con eficacia. Por ejemplo, me acuerdo mucho, esto no es tanto de la escuela, sino de mi etapa como jugador de fútbol americano, que hubo una ocasión, mis mejores temporadas las jugué para la Facultad de Medicina. Creo que fue de mi etapa más bonita como jugador. En una ocasión, pues, nuestro jugador estrella, que era como consentido de algunos entrenadores de Madrid, el güey estuvo como la mitad de la temporada, que es muy cortita, fuera, ¿no? Entonces, eso hizo que alguno de nosotros pues, comenzara a pensar que nos iba a ir mal en el siguiente juego. Y ahí, pues bueno, evidenció que nos faltaba un poco más de cohesión y de confianza entre nosotros. Nuestros entrenadores lo notaron y uno de ellos, al cual admiro muchísimo y que considero uno de mis mayores mentores, una persona que estudió ingeniería civil, pero que es un humanista de marca y un amor de persona. Jamás lo escuché gritar o decir una grosería. Muy mesurado el señor, por cierto, rockero, que era mi coach de línea ofensiva. Habló con nosotros y nos dijo, jóvenes,
todavía no está escrito nada. Sí, no vamos a contar con una pieza importante del equipo, pero están ustedes. O alguno va a faltar por cuestiones escolares o de trabajo de partido. Me acuerdo que esa charla la di un jueves y nosotros jugábamos en viernes. Y además contra un equipo que, bueno, yo particularmente le tenía mucha tirria porque era muy sucio y sus entrenadores no tenían ética. Y el año pasado, anterior a esa temporada, nos habían lastimado a nuestro quarterback, un médico al cual yo aprecio muchísimo. Y pues bueno, yo ya tenía ahí cuestiones personales, ¿no? Entonces, creo que un par dijo, sí, yo no voy a poder estar porque tengo prácticas, shalala, shalala. El equipo de medicina siempre ha sido muy pequeño y aunque ha habido un aumento de jugadores que vienen de esa carrera, pues la mayoría venimos de muchos lados, ¿no? Sobre todo de ciencias y de filosofía. Entonces, él nos dijo, bueno, con los que estamos aquí, yo les voy a pedir que confíen en su trabajo, confíen en ustedes, aunque hayamos sido 15, 18 en la práctica de esta semana, tenemos suficiente material para poder hacer las cosas. Y yo tengo plena fe en que independientemente del resultado, van a mostrar lo que son. Así es que no se antepongan a lo que vaya a suceder y disfruten del juego. Véanlo como ese reto que tienen consigo mismos. Y sin hablar fuerte, sin hablar con groserías, como es típico en ese tipo de ambientes, sin minimizándonos. O sea, no, ese señor, yo lo admiro muchísimo. Es más, cuando se tocaba de aventarse sus discursos motivacionales y de controlar nuestros miedos y ansiedades, eclipsaba al coach, al head coach. También era bueno, pero sí a veces el cuate le ganaba mucho la pasión, que por cierto es médico. El entrenador en jefe del equipo de medicina sí es médico. Y este no, o sea, además se compensaban bastante bien. Entonces, eso nos tranquilizó mucho. Antes del partido nos recordó lo que habíamos charlado ayer y nos pidió que nuestro esfuerzo se lo dedicáramos a la gente que no nos podía acompañar, que era nuestra fiesta. Así que si en algún momento tuvimos miedo, porque además físicamente el equipo contrario imponía, pues salimos mejor y contra todo pronóstico ganamos. Ganamos ese partido y me acuerdo que llevamos el tazón del bisturí a la facultad y todo fue algo muy, muy, muy padre. Fue uno de los episodios más lindos que yo recuerdo como jugador de fútbol americano. Man, hasta casi casi se me va a salir una lágrima. Entonces, esto lo llevo a colación porque es importante que no saquen conclusiones sin evidencias. Y en todo caso, ocupar esas evidencias para lo que deban de corregir. Y no hacer generalizaciones excesivas. Esto implica también gestionar mejor nuestra carga de trabajo. ¿Vale? Ni muy, muy, ni tan, tan. Si alguna vez vieron Avatar, la serie animada, pues bueno, ahí yo la cito. Vámonos con el equilibrio. ¿Sale? Entonces eviten eso. Y estas distorsiones de pensamiento probablemente van a aparecer el día de la prueba. Entonces ya desde ahorita tienen que irse preparando y esto va muy de la mano con la confianza que deben de tenerse. Confíen en lo que están haciendo, confíen en sus trabajos. Si están aquí es porque quieren mejorar, porque quieren tener una formación aparte. Si están conmigo en Quark o dando clase en otro proyecto, pues bueno, ya se dieron cuenta que se están manejando las cosas de forma distinta. Y aunque no demeritamos, que es una prueba complicada, esto no quiere decir que ustedes sean incapaces de, pues incluso hasta de disfrutarla, ¿no? De sacarle provecho, independientemente de los resultados. Si es que evitan esas cuestiones, si ahorita no pueden, ok, tampoco no se sobreexijan, pero siempre pidan la revancha, levanten la mano y sean abiertas en lo que tienen que corregir, en lo que deben de hacer. Cada una tiene en ese punto que tener la sensibilidad para detectar, ¿ok?
Y son muy variados, no solamente es la cuestión académica, a lo mejor aquí es, involucra una cuestión de confianza, gestión de tiempo, a lo mejor todo va bien, pero lo que no les favorece es lo que están ocupando para estudiar, o sea, qué sé yo, ahí ustedes tienen que hacer este diagnóstico, ¿no? Y bueno, ya estando en el momento del estudio, usar técnicas de relajación. Que ahí yo reconozco que a veces se me va el patín y no lo hago. Más ahorita que estoy empezando a tener un poco más de carga de trabajo. Así es que para evitar esos calambres y cuestiones que tengan que ver con la espalda, la columna y demás, hagan relajaciones, estar diciendo que sí, respiración profunda, la imaginación guiada. Hay varias, hay varias. Ya si se quieren poner un poquito más finas, pues vean un video de YouTube de yoga, por ejemplo, meditación, y dense un espacio para sí mismos. Yo reconozco que es algo que no he podido cumplir cabalmente, me dejo llevar por la saturación del trabajo y me pierdo. Eso es algo que tengo que trabajar. Tengo que mejorar la definición de mis horarios, no tener ya esta ansiedad de estar pendiente del WhatsApp para ver si cae algo de informes, estar pendiente de los estudiantes. Tengo que darme más tiempo en mi rutina diaria para volver, por ejemplo, al ejercicio, que eso también ya lo he dejado un poco descuidado, o practicar, ¿no? Ya ven que me gusta mucho la música, desafinar un poco, ¿no? Eso es algo que deben de tener en su agenda y no sentirse culpables, porque luego llega este punto de, chale, estoy viendo una película y más bien debería estar estudiando. No, tienen que ir reconvertir ese pensamiento, ¿ok? Entre otras cosas, pues está la distensión muscular, que es parte de esas técnicas de relajación. Sobre todo los calambres luego están buenos, o se te llega a dormir el trasero, acaba de mejorar. Eso ayuda, sobre todo si como su servidor no nada más están estudiando, sino que están mucho tiempo frente a la computadora o escribiendo, qué sé yo. Entonces, dense sus momentos para mejorar flexibilidad, postura, que no anden con sus em, jorobas de Quasimodo, los hombros. Es parte de darse cariño, ¿sale? Y sí, esta me la fusilé de los seguros AXA. Ya vi cómo explotan mejor a sus trabajadores. Y bueno, llegamos a la cuestión del presente. Observen cada pensamiento o emoción que pase por su mente sin reprimirlo. Acéptenlo como es. Y luego vuelvan a su atención a la respiración. Es importante entenderse. Importante conocer por qué se sienten así. Y eso les va a permitir impulsar un entorno más empático. Les va a permitir que ustedes tengan claro en el tipo de apoyo que necesitan. ¿Sale? Se vale llorar. Se vale tener sus 5 minutos de terapia de gritos. Ahora, aquí viene mucho con esta parte del presente. No se claven en lo que sucedió, ni se atemoricen por lo que va a ser. Si ustedes se enfocan en lo que es, les va a permitir enfrentar con una mejor manera, de una mejor forma lo que están enfrentando y eso les va a dar un poco más de serenidad. Aquieten su mente sin abusar de la utilidad del pasado, se lo dice un historiador, pero sin proyectarse en el futuro. El futuro no existe si no se hace algo en el presente. Ya el presente es consecuencia de lo que se hizo en el pasado, pero que es algo distinto. Y aquí me gustó muchísimo esta película de Kung Fu Panda, lo que le dice lo que le dice la tortuguita. ¿Sale? Así que el presente, muchachos. ¿Sale? Y eso incluso las va a llevar a no vivir por vivir y ese tipo de cosas.
a la indiferencia o la apatía. Aprovechen el momento y el momento pues no solamente es prepararse para el examen y vivir en esa angustia. Cotorreen, salgan, eh, disfruten su sexualidad, tengan vínculos afectivos sanos, por favor, que es parte también del autocuidado. Aviéntense a hacer cosas nuevas, qué sé yo, o sea, tampoco se claven, no se enclaustren como monjas. Eso no es disciplina. Y esa autoviolencia está cañona, ¿eh? ¿Dudas hasta aquí? No, profe, ni una. No, profe, gracias. Bueno, ya te parezco promotor de salud pública. Y por último, pues, vienen los hábitos diarios. Eso es algo muy importante. En la medida de lo posible, cumplan con esos 10 puntos. ¿Sale? Eso también les va a ayudar a estar frescos como lechugas y a mitigar toda esta cuestión. Ah, ok, mira, bueno, hoy aprendiste algo nuevo. No se violenten a sí mismos, por favor. Valórense mucho. Son seres sensibles profanos y merecen respeto, merecen cariño, y esto viene desde sí mismos, y parte de una falta de respeto a sí mismos es pasarse de lanza con una disciplina absoluta, con no valorar sus logros, en fin. Eso ya incluso es más pertinente que lo toquen con un especialista. ¿Sabe? Y también reconózcanse como una persona que tienen diferentes necesidades, no solamente estudiar, y entonces tienen el derecho, y les digo, a veces nosotros mismos nos negamos eso, de tener actividades lúdicas, de disfrutar la vida. ¿Sale? Se los digo porque yo también la he cagado en ese asunto. Eso es algo que cuesta trabajo, pero debe de mejorarse. Y resulta algo muy interesante porque nos permite tener mejores tablas para poder cumplir con nuestras metas. ¿Sale? Y les digo, yo le he regado en ese asunto, y el clavarme demasiado en actividades que tengan que ver con el trabajo y no darme mis ratitos de relax, ha hecho que en ciertas ocasiones no llegue con el mismo ánimo, la misma paciencia para cumplir con mi labor. ¿Sale? Y bueno, esto lo hago además de que me ayuda a satisfacer mis necesidades materiales, pues porque me gusta. Ese es el toque humano que debería de tener el trabajo. Entonces, es estúpido y estoy cometiendo una tontería terrible que por cumplir no disfrute lo que estoy realizando, ¿no? Es una tontería y hay que cuestionarse, bueno, ¿para qué chingados lo estamos haciendo, no? Y ahí sale a nuestro rescate la filosofía. Y una cuestión que también cuesta construir, pero que si lo hacen, ya activaron su tercer ojo, es la confianza. Y aquí agrego otra cuestión muy importante, así como también hice crítica de nuestro entorno socioafectivo que nos llega a limitar, aprecio mucho esas palabras de cariño, ese apoyo de a quienes les interesamos y que de diversas maneras nos generan el entorno que nos permite enfrentar de la mejor manera el examen, ¿no? O sea, eso es algo muy lindo, desde las palabras de ánimo hasta, híjole, te veo con cara, una seriedad que no te aguantas, a ver, desconéctate un rato, vamos al cine, hasta oye, todo bien, o mira, entiendo que no tienes tiempo para hacer esto, pues ya te hice tu parte de qué hacer, ¿no? O si por aquí ya tengo madres de familia, pues ya llevé a los niños a la escuela. Va, eso también cuenta, eso también motiva muchísimo, ¿no? En su momento también lo tuve de mis papás, de mis hermanos,
incluso de mis abuelitas, de mis tíos. Es algo muy lindo, es algo muy lindo que te lleva como a motivarte más a cumplir con esta meta. Tener más confianza, que les digo, en este proceso y en el examen es capital. Sin esa confianza, aunque tengan a los mejores maestros, los más grandes recursos de estudio, el tiempo suficiente, y tristemente es una de las razones por las cuales también nos baten. Y a veces es de lo más complicado de que ustedes construyan, ¿no? Entonces, ténganse mucha confianza, valoren esos pequeños logros. Siéntanse con la capacidad de que puedan hacerlo. Y es una forma también de honrar aquello que están haciendo la gente a su alrededor de forma sincera, porque ustedes se desarrollen plenamente. ¿Sale? Y si no saben cómo, para eso es el diálogo. Y por eso es importante que tengan claro qué es lo que necesitan. Para que con esto los demás puedan orientar mejor su apoyo, o si no están en las condiciones para darlo, pues apartarse, ¿no? Ya ven este refrán de que a veces vale más el que no ayuda que el que se mete sin saber qué, o algo así. Soy medio malo para los refranes. ¿Va? Y bueno, ya en lo que es la parte académica, pues vienen una serie de consejos que son importantísimos, que no voy a dejar de destacar. Organicen bien su tiempo, por favor. Sí, tengan conciencia de la situación. También no caigan en este positivismo ridículo que luego llego a ver en redes sociales. Pero no se dejen absorber por, eh, por dicho entorno, ¿no? Me refiero a lo que les dicen las estadísticas o lo que en el papel se les exige como aspirantes. Que ya les comenté que si no, no pueden hacer las cosas. Traten de esbozar una meta general y a partir de ahí plantéense objetivos más pequeños. Por eso es importante el diagnóstico de cómo andan. Ok, la meta general es entrar a la UNAM. Para entrar a la UNAM, ¿qué carrera? No sé, derecho. En promedio piden 90 y tantos aciertos. Más, menos, claro, ok. Entonces, yo en cada examen de simulación tengo que tener un avance progresivo de tantos aciertos. Si provengo de tal bachillerato y ya detecté qué materias me cuestan trabajo, entonces ya me pongo metas más pequeñas. No sé, estamos en historia y soy una papa para la historia. Entonces, lo que me voy a plantear es no abusar de la memoria y comprender. Y una forma de comprender es darle un significado a esa información de tal manera que no me sea ajeno, que me lleve a explicarlo. ¿Qué necesito? Pues bueno, puede ser, puedo ocupar, no sé, asociación por imágenes, la técnica de estudio Feynman, a lo mejor un video que me lleve a comprender el tema, que motive mi curiosidad, en fin. Y de esa manera, palomita. Y en lo sucesivo, pum, 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 sin deberla ni temerla, pues ya están preparados y ya llegó la fecha del examen, ¿no? Nos decía el head coach de medicina. No, es que esos cuates eran la onda. Los otros entrenadores que tuve en el pasado, como que sí les faltaba, excepto uno que tuve en la prepa, pero los de medicina se la super rifaron. Y ellos, este señor nos decía, a ver, el partido no se gana ese día, es un trabajo continuo, entonces váyanse por pequeños logros. Si no saben correr porque tienen los pies chuecos y andan descoordinados, bueno, empiecen por eso. Aprendan a correr, aprendan a tener condición. Si les dan miedo los madrazos, bueno, creo que tienen que evaluar el por qué están aquí, pero traten de prepararse para que incluso hasta disfruten la situación, ¿no? El juego se gana en un trabajo que es, sí se gana a partir de un trabajo que es cotidiano. Por eso es importante que sean constantes, porque eso es lo que les va a permitir llevar
a cabo el cumplimiento de sus objetivos más pequeños. Ahí sí se la rifó ese head coach. Y esto implica paciencia. Ténganse mucha paciencia. No siempre va a salir a la primera. Y si es necesario que tengan un apoyo extra, pídanlo. Si tienen duda de algo porque se perdieron en el camino, pregunten. Si el profe va muy rápido y ustedes se perdieron, tienen todo el derecho de ponerle freno y decirle, profe, aliviánese porque usted ya voló y yo apenas estoy trotando, ¿no? Esto implica que tengan confianza hacia nosotros. Estrechen la comunicación. Si ustedes están todo el tiempo en silencio, no levantan la mano, no dan señales de vida, híjole, pues nosotros podemos tener las mejores intenciones, pero todavía no tenemos bola de cristal ni somos telepáticos. Nuestra sensibilidad no llega a eso, no llega a esos niveles. Y eso es parte de la responsabilidad y iniciativa que ustedes deben tener. Por lo menos en donde estoy trabajando, los profes no somos draconianos, somos bastante abiertos. Entonces que aprovechen eso, porque tal vez en la universidad no la van a poder encontrar, tristemente. ¿Sale? Aprecien sus avances escolares. Aunque haya sido un solo acierto, aplaudan. Eso no es símbolo de mediocridad, es un avance y es un avance muy significativo que les puede dar pie para otras tantas cosas. Ahora, si la regaron, si tienen ahí sus coscorrones, como pasó en la clase del viernes, que tuvimos ahí de tips para pasar el examen, que por cierto ya les rolé la grabación. Ayer tuve chance de subirla a YouTube. Sean abiertos y percátense de lo que deben de corregir. No apliquen lo que hacemos típicamente, que es perseguir, como si fuéramos perritos nuestra propia cola, no llegamos a nada. Ahora, no todos somos iguales, no todos somos premios Nobel y no es necesario. Viva la diferencia. Si es que no es de mediocres, forzar más allá de sus capacidades. Este es un trabajo progresivo y no es necesario que seamos unos super estudiantes para llegar a la meta. ¿Vale? Entonces, aguas con eso porque eso también llega a generar cierta frustración. Y aquí sí tomen cierta mesura de sustancias que les lleven a pensar claramente. ¿Sale? Bájenle al alcohol, bájenle a la marihuana, bájenle a otras drogas, porque esas matan neuronas. Y ahorita es una de sus principales aliadas. Ahora, no huyan de los entornos que producen ansiedad. Al contrario, de poco en poco, expónganse a ellos, porque solamente de esa forma irán aumentando su habilidad para dominarlos. No hagan lo que hacía su profe con la cocina, que se escondía cuando decían, van a cocinar. Dije, no, madre, me inventó una tarea, a ver qué chingados hago. No he llegado a un nivel decente, pero sí por lo menos ya comienzo a defenderme un poquito más. Ya por lo menos no se me queman los huevos. ¿Sale? Entonces, poco a poco, y eso les va a llevar a ganar más confianza. ¿Vale? Ahora, para el día del examen, calculen bien el tiempo de llegada, evitando la ansiedad de estar tarde, pero tampoco se adelanten demasiado. ¿Sale? Sobre todo les gana la ansiedad de repasar. No estudien un día antes. Y esa última semana, llévensela tranquila. Ya lo he hecho está. ¿Sale? Si esa semana andan en modo bestia queriendo estudiar 4 horas diarias, van a colapsar. Repasen algo más tranquilo. Y un día antes, desconéctense de lo que tengan que ver con el estudio. Salgan a cotorrear, bueno, con sus respectivas prevenciones y cuidados, porque seguimos en pandemia. Jueguen Xbox, hablen con su crush, busquen su crush, no sé, lo que ustedes quieran. ¿Sale? Aquí la cuestión es evitar el nerviosismo. Ahora, ya estando en el examen, y eso lo vamos a profundizar un poquito más en la parte de cómo resolver el examen de admisión,
Váyanse por preguntas más sencillas. Eso favorece la mentalidad abierta, la gestión del tiempo y sobre todo la confianza. ¿Sale? Eso es algo muy, muy importante. Ahora, ya que después de que entregaron la hoja de respuestas, no le den tantas vueltas a lo que contestaron, porque eso también genera una angustia post-examen. Dense un tiempo de descanso y ya, desconéctense. Por eso es recomendable no hacer 3 exámenes de admisión al mismo tiempo, porque imagínense, están con toda la crisis de la primera y luego imagínense en la tarde hacer el del poli o la semana siguiente el de la UAM. Digo, es entendible que tienen la necesidad de estudiar en la uni y espero que sea la carrera que ustedes realmente quieran, pero híjole, no, o sea, no me rinden igual. Yo estoy en contra de esta manía de andar haciendo exámenes de admisión como si estuvieran repartiendo currículums para un trabajo. No les ve incluso un interés real por estar en la uni, sino lo hacen por otras situaciones que dan y que no favorecen a los resultados. Además de que se complican la vida. Si con un proceso de selección, ustedes vieron cuántas dudas, unas de ellas muy fáciles que pudieron haberse resuelto leyendo bien. Ahora imagínense atender a la par el proceso de selección del poli, que por cierto creo que ya va a salir o salió la convocatoria, no sale en la tercera semana de febrero. El de la UAM, que esta sí ya salió, y luego si quieren examen y no sé cuántas cosas, no, de verdad, está cañón el asunto, ¿sale? Para ir cerrando esta cuestión, observen cómo les afecta el estrés y pues pongan a prueba y adapten las estrategias que les hemos venido indicando. Insisto, esto parte de lo general, tienen que ir ajustándolo a sus propios entornos. La idea no es controlar, sino más bien atender sus necesidades y actuar en consecuencia. Este documento de la guía para mantener el estrés académico ya está disponible en la bibliografía que ocupé para el taller. Léanselo. También hay un tríptico muy bonito sobre la ansiedad. Y si quieren saber más sobre esto, pues bueno, aquí les dejo este material. También está disponible en la carpeta de presentaciones de el material. Con más calmita, chequen estos documentos. La verdad es que son muy, muy valiosos. Y ojalá que esto genere una revolución en su propio proceso de formación. Y les va a servir para la uni, ¿eh? Les va a servir para la uni. ¿Va? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Qué impresión tienen de la clase de hoy? Adelante, Karen. A mí me gusta mucho poder entender la importancia de una buena base. Creo que si no partimos desde los inicios, no, pues, no podemos avanzar. Yo, por ejemplo, estaba estancada, ¿no? Pero poco a poco con estas clases me he dado cuenta de mis errores y creo yo que he mejorado. Bueno, esa es la idea y muchas gracias, ¿eh? Muchas, muchas gracias. Al Recuerden contrario. que sus participaciones y sus intervenciones son una retroalimentación para mí y a la par de ello es una guía para que yo pueda ir conociendo un poco más qué necesitan y cómo poderlas apoyar mejor. ¿Sale? Hasta bueno eso de meditar antes de dormir. Yo no puedo, pero escucho música relajante cuando me cuesta trabajo. Sí, eso también es importante. Buenos consejos que da Abby. Muy buenos consejos. No, y entiendo que este proceso llega a ser pues bastante agresivo, ¿no? Porque rompe con muchas cosas y los pone ante situaciones nuevas.
Entonces aquí la idea es, como lo comentó Karen, tener las bases más sólidas posibles para que vayan entrando al juego y no sea necesariamente un vía crucis. Abby. Cuando mi hermano iba a hacer su examen de ingreso a la prepa, llegó conmigo y me dijo, ¿sabes qué, Abby? Estoy súper estresado, siento que no voy a pasar, siento que estudié muy poquito. Y yo hablando con él le dije, ¿sabes qué? Ven, siéntate, vamos a platicar. Y le puse aceite de lavanda en sus muñecas y en su nuca. Y pasó súper bien el examen. O sea, durmió tan bien Órale. que al día siguiente me dijo, no sé qué pasó, estoy muy relajado y me la va a pelar ese examen. Y lo Ah, pues, pasó. estuvo bien. Estuvo bien. Entonces, por esa parte, como recomendación, no se estresen no se abrumen por lo que va a pasar. Lo que va a pasar, va a pasar. Entonces, si ustedes se preparan, si ustedes se autoconvencen de que son capaces de poder enfrentar ese examen, pues lo van a poder hacer, porque ustedes mismas se van a traer, ¿sabes qué? Sí soy capaz, sí puedo, he podido con situaciones más complicadas, claro que puedo, porque tengo las herramientas, porque estoy estudiando, porque confío en mí y sé que lo vamos a hacer. Y hablando de metafísica y esas cosas, somos lo que atraemos. Entonces, si nosotros previsualizamos que vamos a ser universitarias y nos lo recordamos todos los días, eso va a hacer que aumente nuestra confianza y que lo atraigamos. Nada más, pues ese es mi aporte. Ok, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguien más quiere agregar algo? Ah, qué padre, Karen. Que se vea la sororidad. Qué bueno, yo no tengo mucha vela en el entierro, ¿verdad? Vientos huracanados. Pues bueno, con esto cerramos la parte de habilidades de aprendizaje. Ya completamos la primera fase del taller, quedan otras dos. Y bueno, ojalá que la sesión de hoy haya apoyado en sus metas, tanto personales como académicas. Les encargo, por favor, que me hagan el documento correspondiente a la sesión de hoy. Ya saben, envíenmela por WhatsApp. El texto está en la carpeta de actividades. Es la última. Y pues bueno, el siguiente domingo nos vamos a ver con ya lo que son estrategias de estudio. Fíjense que aquí tienen un bonus. Gracias a una compañera suya a la que le estoy dando clases personales y me pidió que les enseñara lo que son técnicas mnemotécnicas para memorizar. Es algo que yo originalmente no había contemplado en este taller. Sin embargo, a petición de ella y considerándolo oportuno, lo voy a agregar. Entonces, nos vamos a extender un poquito en la parte de técnicas de estudio porque vamos a tener dos sesiones. Una en donde vamos a hacer la revisión de las estrategias de estudio más importantes, lo que tiene que ver con aprendizajes, estilos de aprendizajes. Y la segunda sección va a ir con técnicas de mnemotermia, que bueno, confieso que eso es algo que había manejado de manera superficial, pero que gracias a la petición de esta chica, pues bueno, yo también ya me estoy poniendo a estudiar, ¿no? Y que bueno, gracias a esas intervenciones, pues de cierta manera el taller se vuelve más nutrido de lo que quizá yo originalmente pues había pensado. Y bueno, ya de ahí nos iríamos con la última fase, ¿vale? Así es que porfa, en la medida de lo posible, al tiro con sus asistencias, ya saben, cualquier cosa en el chat. Y también les adelanto que el día 6 de marzo no vamos a tener clase porque tengo un evento con la banda, un evento primado, sino hacia la extensión. Y pues de plano, no llego a abrir la sesión. Así es que el 6 de marzo no vamos a tener para que lo apunten en su calendario y comiencen a ponerlo en
cuestiones que ustedes planteen y retomaríamos el siguiente domingo, que sería 13, las clases, ¿no? Que bueno, a cómo vamos, creo que ya estaríamos en el último ciclo. ¿Sale? Pues bueno, chicas, muchas gracias por todo. A quienes me encuentren el lunes, nos vemos el lunes, que tenemos ahí doble matine con español y geografía. A quienes no, pues bueno, el siguiente domingo, tía Abby, te veo hasta el miércoles. Y bueno, gracias por todo. Hasta pronto. Gracias, buen profesor. día. Nos vemos el Gracias, lunes. profe. Hasta luego. Buen Hasta día. luego, bye. Bye, bye, bye. Gracias, profe. Hasta luego. Bye. Y van a ganar los bengalíes. Justo le iba a decir eso. Qué suerte en eso. Gracias, gracias, Nicole. Bye.